Semana decisiva en el tablero político español. Andalucía se juega este domingo unas elecciones que pueden marcar mucho más que el futuro de una sola comunidad. Prueba de ello es el desbloqueo del acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León. Un pacto de gobierno y un reparto de poder que también dependen de lo que ocurra el 17 de mayo. Todas las encuestas coinciden. Juanma Moreno roza o incluso podría alcanzar la mayoría absoluta, mientras el PSOE se encamina hacia uno de sus peores resultados históricos. La gran pregunta es si este desgaste responde solo al efecto Sánchez y al perfil tan gubernamental de María Jesús Montero, o si la candidata socialista no termina de conectar con el electorado andaluz. Quedan solo 6 días para unos comicios que muchos ya interpretan como la primera vuelta de las generales. Y atención, para algunos partidos las campañas se hacen muy largas en la última semana y en el tramo final cualquier error puede cambiarlo todo. A partir del lunes, el mapa político español empezará a despejar muchas incógnitas. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. La operación de desembarco del crucero en Canarias afectado por el brote de hantavirus ha concluido definitivamente. Sanitarios, técnicos y fuerzas de seguridad han estado a la altura de las circunstancias, permitiendo que los canarios respiren hoy más tranquilos y que España haya proyectado en general una buena imagen internacional. Sin embargo, persiste la guerra política entre el gobierno de Canarias y el central. El Ejecutivo Autonómico critica la falta de colaboración y de información por parte de la ministra de Sanidad. Dicen que sabían más por los Países Bajos que por España y lamentan que no se realizaran pruebas PCR a todos los pasajeros a bordo. De hecho, 2 de ellos, un suizo y un estadounidense, han dado positivo una vez que ya habían abandonado el barco. En total son, de momento, 9 los contagiados y 3 los fallecidos. A estas horas, Laura Zembranos, buenas noches. Todos los pasajeros ya han sido trasladados a sus respectivos países y el crucero ha tenido que atracar en el puerto de Granadilla por razones meteorológicas, aunque ya está camino de Rotterdam. Buenas noches, José Luis. Así es, el crucero ya ha salido rumbo a Países Bajos, pero el desembarco de los últimos pasajeros no ha sido como se esperaba. Por mala mar, Capitanía Marítima ha solicitado que el barco atracara. Ha sido una operación que ha durado apenas 1 hora. Los 28 pasajeros pendientes de ser repatriados han desembarcado en tierra y de ahí han sido transportados en los autobuses de la UME para que desde el aeropuerto sean trasladados en 2 aviones. A las 8 de la tarde ha partido el crucero con la tripulación también hacia Países Bajos. Una operación que ha suscitado polémica en las últimas horas entre el gobierno central y el de Canarias. Clavijo critica que la comunidad autónoma se la haya intentado ridiculizar. Ellos han querido un poco ridiculizar y llevar a la anécdota y al meme, que en un mensaje que yo le mando con la discusión con la ministra de si nadaban o no nadaban, le mando un pantallazo que ellos han querido hacer público de una conversación privada. Bueno, ya ellos, yo eso nunca lo hago ni lo haré. Pues las comunicaciones entre responsables públicos tiene que haber cierto grado de confianza, pero lo han querido llevar a lo ridículo. Tratando a las autoridades que hemos sido elegidas democráticamente con un absoluto desprecio institucional, con un absoluto oscurantismo y con una prepotencia y chulería inaceptable. No estamos en el siglo XV. No estamos en plena colonización y seguirán apareciendo nuevos positivos. La ministra de Sanidad, Mónica García, valora la operación como un éxito. Cree que con esta gestión hemos demostrado mucho al mundo y que España es un orgullo de país. Por razones de seguridad, Capitanía Marítima nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país. Creo que con esto se termina el dispositivo, como decía, con éxito.
Y vamos con nuestra pregunta del día en las redes sociales. Les hemos planteado si creen que el Gobierno ha gestionado bien la crisis del hantavirus. El 28% considera que sí, pero el 72% opina que no y que por lo tanto se podría haber resuelto de otra forma. Bueno, nuestro dibujante Chema Nieto sabe perfectamente cómo es el hantavirus, tanto es así que nos lo ha dibujado con todo tipo de detalles. Vean. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. ¿Será esta la famosa cepa andina del hantavirus? No cabe ninguna duda, es la cepa andina. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues en Ushuaia están bastante preocupados, ¿no?, por el turismo, cómo puede afectarles todo esto, si es que el ratón partía de esa zona de Argentina. Vamos a analizar este asunto y toda la polémica que ha rodeado a este crucero con Carmelo Encinas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Maite Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Benjamín López, ¿cómo estás, Benjamín? Pues encantado de estar con vosotros. Bueno, quiero que me valoréis la gestión del Gobierno en esta crisis del hantavirus, desde que se detectó hasta el desembarco definitivo de hoy. Luego hablamos de clavijo. Me gustaría que no mezcláramos, luego lo mezclaremos, pero ahora quiero que nos ciñamos exclusivamente al Gobierno. Decía Maite, la ministra, que ha sido una operación de éxito, un orgullo de país para toda la comunidad internacional. Incluso también el presidente de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que España ha estado a la altura y que lo hemos hecho muy bien. Bueno, yo no esperaba otra cosa. España es la cuarta economía de la Unión Europea. La OMS precisamente ha mirado a España, entre otros países por los que el crucero podía pasar y podía desembarcar, pues como el caso de Marruecos, que no quiso ni siquiera que aterrizara un avión, o como el caso de Cabo Verde. Claro, ha elegido a un país del primer mundo que a mí cabía la menor duda de que iba a conseguir hacerlo bien, porque lo han dirigido los técnicos. Y efectivamente yo creo que no era tan, tan complejo como parecía. Luego las condiciones meteorológicas sí lo han hecho más complejo, porque ha tenido que al final que atracar el buque, no ha podido quedar fondeado, pero entiendo que dirigidos no por la señora ministra de Sanidad, ni por el señor ministro de Interior, ni siquiera por el presidente Clavijo, sino por los técnicos, por los que saben, por Capitanía, por los técnicos médicos y sanitarios. Y por muchos países, son muchos países los involucrados, que han sumado sus fuerzas. Luego, si quieres, hablamos de donde no hemos estado, como es habitual, bien, que es en la lealtad institucional, pero no me cabe la menor duda. Solo terminaré diciendo una cosa. Yo esperaba que España lo hiciera bien, pero también esperaba que el Gobierno sobreactuara. Y estas palabras de Mónica García creo que sobran. Es evidente que el Estado lo ha hecho bien, pero es el Estado, es España, no es el Gobierno. No son los 23 miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, incluido el presidente, por mucho que lo hayan dirigido y se hayan hecho las fotos y demás. Por eso creo que aquí siempre hay una gestión de egos y de propaganda política que sobra. Luego hablaremos, si quieres, del Gobierno canario. Estoy hablando solamente y luego del hablamos español. de por qué dices tú esa sobreactuación. Quizá era un momento necesario para el Gobierno hacerla para tapar otras cosas, pero bueno, eso lo analizamos después. Benja, ¿coincides con Maite? Hombre, sí, coincido con Maite porque desde el punto de vista técnico, si no somos capaces de bajar unas cuantas decenas de pasajeros con unas mínimas medidas de seguridad, pues apaga y vámonos. Quiero decir, eso está fuera de toda duda. España creo que tiene capacidad para hacer eso y muchísimo más, ¿no? Es que me parece la operación más sencilla que he visto en mucho tiempo. Quiero decir, eso no tiene ninguna dificultad técnica y aún así ha habido ciertos momentos de pequeños fallos, diríamos, los pasajeros sin guantes, sin mascarilla en el autobús algunos, un psiquiatra que sube al autobús y baja sin EPI, en fin, esos pequeños Bueno, baja fallos, con el EPI en las manos. En las manos, lo cual quiere decir que se va a quitar Esperemos el autobús, que haya sabido guardar el EPI, porque... No, pero que parece ser que se baja ya sin el traje de protección, con lo cual se ha debido quitar a bordo, pero bueno, en fin, pequeñas cosas, ¿no? Pero sí, la operación desde el punto de vista técnico es en lo único que ha estado bien. En el resto es que no sé ni por dónde empezar. O sea, por lo primero que voy a empezar es por ver a Marlaska durante 3 días en Canarias,
cuando se había ausentado el día anterior del entierro de los guardias civiles, que esa sí es su responsabilidad directa, ¿no? Eso me duele especialmente, me parece bochornoso y lamentable por parte del Gobierno. Eso para empezar, ¿no? En segundo lugar, bueno, esto es una grandísima operación propagandística / cortina de humo que ha inventado el Gobierno español bajo la excusa de una obligación moral que es discutible, y legal que es falsa, a todas luces. No había ninguna ¿Dónde está la cortina legal. de humo? ¿En la escenificación? No, en querer traer el barco a España para montar todo este paripé que han montado. Pero fue la OMS la que dijo que tenía que venir a España. No, la OMS no puede decir que un barco tiene que venir a España. La OMS puede pedir a España auxilio, pero no tiene ninguna capacidad ejecutiva ni hay ninguna vinculación jurídica por parte del Gobierno español para traer o no el barco a España. Igual que no lo han hecho otros países miembros de la OMS, como Cabo Verde o Marruecos. Es decir, la OMS no tiene ningún poder ejecutivo. Pero Benja, yo te pregunto, ¿qué estaríamos diciendo ahora si España rechaza recibir el crucero en las aguas de Canarias? Bueno, es que no, ni rechaza ni deja de rechazar. Es decir, el crucero podría haber partido hacia Holanda, ¿no? Que creo que es de bandera holandesa, de Países Bajos. ¿Dónde va hacia ahora? Y podría haber llegado allí hace unos cuantos días, porque ha estado esperando el sí, el no, el qué pasa con él, fondeado en Cabo Verde durante unos cuantos días, que se han perdido ahí un tiempo valiosísimo. Me parece una grandísima operación propagandística para tapar, para hacerse determinadas imágenes, lo progresista, lo solidario que es Pedro Sánchez, frente a los fascistas de siempre que se le oponen, ¿no?, a estas cosas y tal, pero en realidad es eso, una grandísima operación propagandística que le venía de miedo para tapar pues determinadas cosas. Por ejemplo, el ruido del juicio del caso Koldo, ¿no? Esto fue al día siguiente cuando el Gobierno anunció que venía para acá este buque. Y si te fijabas en la prensa, prácticamente en la totalidad de la prensa española, sobre todo en las ediciones digitales, no había referencias ya al juicio 24 horas después del juicio. Bueno, desde ese punto de vista yo creo que le ha salido fenomenal al Gobierno, ¿no? Le ha salido estupendo. Bueno, no puedo estar más en desacuerdo de lo que ha dicho mi querido amigo Benja. La OMS sí se lo pidió específicamente. No, yo he dicho que no se lo pidiera. Lo pidió específicamente y además no solo lo pidió, sino que lo argumentó. Lo argumentó porque había que parar en Canarias, porque España tenía la capacidad que ha demostrado para hacer esta operación, que tampoco estoy de acuerdo con él, con Benja, en que es una operación sencilla. No es sencilla, tiene su complejidad, porque es minuciosa. Es verdad que la complicó precisamente la exigencia del presidente de Canarias de que el barco estuviera fondeado y no atracado. Luego al final ha sido que atracado, por una sencilla razón, porque hubo que evacuar a la gente en lanchas neumáticas. Y claro, pues eso siempre es una complejidad, cuando no tenía ningún sentido, porque pensaba que los ratones, que estaba absolutamente certificado que el barco no tenía, porque lo habían revisado 25 veces, lógicamente, porque han tenido tiempo los que estaban allí, de que no hubiera ningún roedor dentro del barco. En fin, yo creo que a mí me ha dado pena de que el presidente de Canarias no haya sabido sacarle partido y haya mostrado orgullo de que fuera Canarias precisamente el sitio donde tenía que parar para poderse hacer esa operación. Porque me parece que estaban implicados como 20 y tantos países, todos y cada uno han felicitado a España por esta operación. Además de eso, estas imágenes que estamos viendo han circulado por todo el planeta. Por todo el planeta. No hay una sola televisión en el mundo, ni un solo periódico que no estuviera atento a lo que estaba pasando en Canarias. Y España ha dado, yo creo que ejemplo. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Maite. Al final son los técnicos, pero bueno, hay que saber dejar en manos de los técnicos, de buenos técnicos, este tipo de operaciones. Ha habido, creo que, una muy buena operación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil, la UME, los sanitarios. O sea, yo creo que han dado una lección de buen hacer y deberíamos de estar orgullosos. Y todo, si me permites el término, enmierdamiento político que ha habido no ha estado a la altura de la imagen que ha proyectado España en este operativo. Hombre, ante un caso así es verdad que siempre los representantes públicos tienen que trasladar calma y confianza, ¿no? También los técnicos, que son los que realmente hacen esto. Yo no sé si Clavijo, en algún momento, o durante toda esta crisis, lo que ha trasladado ha sido precisamente más alarmismo y otra cosa. Y ha pecado a veces incluso de
me cuesta decirlo porque creo que es una tierra muy solidaria y lo está demostrando diariamente con la llegada de inmigrantes, de menores inmigrantes, todo lo contrario, él es el que pide ayuda normalmente a la península. Pero quizá ha pecado en exceso de querer estar muy cerca de los canarios, pensando también en lo que puede ocurrir en las próximas elecciones autonómicas, no sé si de intereses partidistas, y ha pecado en alarmismo constante, lo cual no ayuda en nada ahora mismo a la situación, y en ese momento menos. Yo he sido crítica con el presidente de Canarias porque creo que ese furor declarativo que ha tenido y sobre todo en vivo y en directo, mientras estaba sucediendo la crisis, mientras efectivamente, desde, como decía Carmelo, desde todos los rincones de España, estaban mirando ahí a un rincón de España, de las Islas Canarias, a ver cómo hacía España esa operación para salvar y para poner a resguardo a los ciudadanos que estaban en ese buque. Es verdad que saltó de medio en medio de comunicación, poniendo en duda, tal. Pero todo eso, ¿por qué sucede? Porque yo creo que desde el gobierno... Falta de información. Desde el gobierno de España no se han enterado que esto del Estado de las Autonomías es para todas las autonomías y siempre. Es decir, yo creo que es de primero de lealtad institucional que el gobierno de España, que es el que está en la cúspide de la responsabilidad, hable en privado, antes de tomar decisiones, antes de que se hagan públicos, antes de que el diario El País informe de en qué va a consistir la operación, se lo diga al presidente canario. O sea, que el presidente canario efectivamente yo creo que ha sobreactuado, probablemente porque también tiene intereses electorales y políticos, pero también porque no ha encontrado ni la transparencia, ni la información, ni la cooperación, ni la lealtad institucional por parte del gobierno. Este gobierno, y eso es un poco en la línea de lo que decía Benja, es especialista también en cuando es problemático me quito de en medio, pero oye, cuando hay que lucir y puedo mandar a 3 ministros a que se hagan fotos y a que abran todos los telediarios, allí están. Por ejemplo, ¿qué hacía el ministro Torres? ¿Tenía alguna responsabilidad? Porque incluso Marlaska, que debería haber estado en Huelva, ¿qué hace? Que era canario. Entonces, claro, ahí ya, yo creo que con eso está respondido en gran parte. La operación propagandística consiste en que, oye, vamos a ver si sacamos tajada también de todo esto. Y a mí me parece que los ciudadanos lo que quieren son certezas. Y les hubiera encantado probablemente ver, no sé si a la ministra de Sanidad, probablemente a la de Sanidad, con el presidente Clavijo haciendo una rueda de prensa. Y si nos hemos dotado de un Estado de las Autonomías es para que las dos instituciones vayan de la mano a la hora de darle certezas y seguridad a los ciudadanos, no para que desde una se esté reprochando a la otra y desde la otra, que yo insisto, aquí quien más responsabilidad tiene es el gobierno de España. Es verdad que también sí que ha habido un intento de ridiculizar al propio Clavijo, filtrando esa conversación privada entre la ministra y Clavijo sobre las ratas nadando, ¿no? Después de 8 años de Pedro Sánchez en la Moncloa, no sé yo si alguien tiene un ejemplo de alguna vez que haya actuado en aras del interés general en vez de en aras del interés particular, pues igual podría comprar que ahora esta es la segunda vez. Pero desde luego esta no es la excepción. O sea, Pedro Sánchez no ha actuado aquí en aras del interés general, sino del particular, como hace siempre, es marca de la casa, y además con otra seña de identidad propia de este gobierno, que es ser fuerte con el débil y débil con el fuerte. Y con esto quiero decir que si este barco hubiera tenido que atracar en el puerto de Bilbao o en el de Barcelona, te aseguro que es muy probable que no lo hubiera hecho. Y desde luego no lo hubiera hecho sin el consentimiento previo y 10.000 reuniones previas con el Lehendakari o el presidente de la Generalidad de turno. Yo creo que eso está en la cabeza de todos y que es bastante indiscutible. A Canarias se toman decisiones por la propia autonomía y yo no creo que España sea la suma de 19 pequeños estados. Yo creo que hay un gobierno que tiene que dirigir y tiene que mandar. Pero una cosa es eso y otra es tener los cauces institucionales y el debido respeto a los dirigentes de cada región, ¿no? En este caso, las Islas Canarias. Creo que ha faltado absolutamente ese tacto y, vamos, creo que estaremos todos de acuerdo en que si esto hubiera sido con el País Vasco o con Cataluña, vamos, el comportamiento no hubiera sido ni parecido de lejos. Bueno, vamos a ver, estamos hablando del personaje Clavijo. Yo no sé la comunicación que hubo, pero si escucho lo que me dice uno y lo que me dicen los otros, no coincide.
A mí me dicen que desde el primer momento... Él dice a ver, él habla de muchas... Sí, se reconoce que ha habido llamadas. Una cosa es, puede haber muchas llamadas, pero haber poca comunicación. Bueno, eso, oye, perdona, la llamada... Tiene que tener contenido, que es de lo que se quejaba tanto él como supongo que no Cabildo. le llamarían para preguntarle por la mujer o por los nietos, ¿no? Que no sé si los tiene. O sea, le llamarían para comunicarle. Si hay 16 llamadas que dicen que están documentadas, eso es lo que dicen. Yo no sé las que hubo, no las he contado, ni tengo ni idea. Pero es verdad que lo primero que hace Clavijo es decir que por allí el barco no pasará, a pesar de la petición de la OMS, se le manda un escrito, o sea, esto está escrito y firmado por el máximo representante. Pero que no es vinculante jurídicamente, Carmelo. No lo repitas 3 veces, que lo sé, que no es vinculante. Claro, no, pero es que lo dices que lo ha pedido la OMS y parece que son las tablas de la ley escritas sobre mármol. Porque son las tablas de la ley. No, señor. Sí, son las tablas de la ley. Aunque, sí, Benja, ¿no? O sea, esto no lo enredes de esta manera porque te estás equivocando, si me permites que te lo diga. No, te lo enredas de una manera y dices, es que no es vinculante. ¿Y qué? Somos miembros de la OMS y tenemos que atender las peticiones de la OMS. Es la lealtad institucional a un organismo internacional en el que estamos inscritos. Pero también a una comunidad autónoma, no solo al organismo internacional, sino a la comunidad autónoma de la que depende toda la logística. Al País Vasco, a Cataluña, no hubiera ido y no hubiera ido de esta manera. Si me dejáis terminar, yo enseguida, si me dejan. Entonces, a mí me parece que Clavijo no entendió una cosa, y que esta es una cuestión de Estado, para empezar. Y vuelvo a repetir, creo que él no le han intentado ridiculizar, sino que él se ha puesto en ridículo. A mi forma de entender, se ha puesto absolutamente en ridículo. Ha quedado como un provinciano, si se me permite, lo digo con toda sinceridad, porque hay una cosa que él no ha calculado, y es que Canarias ha estado durante todos estos días todo el mundo pendiente de Canarias. El que se diera una exhibición de eficacia en una operación de gestión sanitaria de esta naturaleza, que había cierta preocupación en todo el mundo, y el que fuera Canarias ejemplar, eso lo tenía que haber puesto él en valor, porque Canarias recibe millones de turistas. O sea, él ha sido de una, si se me permite, de una bajeza de miras bastante lamentable. Igual ha atendido también a ciertas dudas que tenía la población canaria, a la que también tiene que dar voz el presidente autonómico. Sí, déjame que te diga una cosa, Maite. Yo no he escuchado no ha habido ninguna protesta, ni ninguna manifestación, ni nada de nada. Ha sido Clavijo exclusivamente. Es Clavijo y su gobierno. Yo creo que respondía a cierta incertidumbre por parte de la población. Rápidamente, Carmelo, que quiero preguntar. Lo de los 3 ministros, pero es que aquí ha habido muchas cosas que han salido. Lo de los 3 ministros, que 3 ministros, propaganda. Si no hubieran ido, seguro que también se lo hubieras criticado. El problema es dónde no fueron, dónde no fue Marlaska. Se lo hubieras criticado. ¿Te parece bien? Tú hubieras dicho, es que allí no había nadie del gobierno, le han dejado solo a los técnicos. ¿Te parece bien que Marlaska estuviera en Canarias, que lleve 3 días allí y no estuviera en el entierro de los guardias civiles? Que era ahora hablamos de eso. Hay una cosa clara. Allí es verdad que una autoridad de seguridad, porque estaban las fuerzas de seguridad allí, era bastante, como poco, bastante importante que estuviera. Por ejemplo, otra cosa es que hubieran hecho las dos cosas, haber estado en los dos sitios. Vale. Pero la que tiene que estar... Carmelo, ahora el señor Marlaska va a llevar el operativo, va a dirigir el operativo. No, hombre, la que tenemos claro que tenía que estar dando explicaciones, Maite, Carmelo, es la ministra de Sanidad, y yo os quiero preguntar, antes de pasar a otro tema, si consideráis que sale reforzada políticamente de la gestión de Mónica García durante estos días, Maite. Bueno, yo creo que no sale mal porque evidentemente se ha producido en unos, yo creo que se ha hecho bien desde el punto de vista técnico, insisto. Ella ha aprovechado el momento. Es que el problema que tiene este gobierno, y yo en eso estoy de acuerdo contigo, es que al final todo se aprovecha políticamente. Entonces tú ves a 3 ministros allí y piensas qué están haciendo esos 3 ministros. ¿Cuál es el objetivo final de su presencia allí? Hombre, Mónica García evidentemente ha dirigido una operación que desde el punto de vista mediático ha salido bien, que yo creo que le da a ella opciones, porque ahora está intentando liderar la opción de Sumar, volver otra vez a Madrid. En un momento débil. Claro, y entonces ella está buscándose una salida laboral, porque ha visto que efectivamente ya no va a tener, no sé si habrá posibilidades de que gobierne la izquierda. ¿Creéis que no tenía que estar ahí? ¿De verdad creéis que no debía estar allí ella, en Canarias? Yo no lo sé.
Yo no lo sé, pero yo creo que ella... Yo estoy convencido ella no es la de que si no estuvieran, se lo hubierais reprochado. Ella no es la mejor de las gestoras. Y bueno, lo sabemos todos. Pregúntale pero es la ministra. Pregúntale a los es la más, sale reforzada. ¿No es la mejor de la gestora o sí lo es? No lo sé. Pero lo que está claro es que es la ministra de Sanidad. Por cierto, uno de los españoles aislados en el Gómez-Ulla ha dado positivo provisional. ¿Estáis tranquilos con todo lo que ha pasado? Yo sí. Sí, ¿no? Sí, bueno, en general sí, porque es un virus de alta letalidad, ¿no? Pero de baja transmisión. Baja transmisión. Con lo cual, bueno, no dicen todos los expertos, no los gubernamentales, no Fernando Simón, afortunadamente, que también lo dice, ¿no? Pero no estoy tranquilo por eso, desde luego. Estoy tranquilo porque lo dicen otros muchos expertos. Coinciden todos los expertos y inmunólogos, está claro. Pero dices, Mónica García sale reforzada. Hombre, sale reforzada probablemente ante su parroquia, ante los creyentes, ¿no? Ante los agnósticos. No sale en absoluto reforzada. Me remito a esta encuesta que estáis haciendo vosotros aquí en el programa esta noche, ¿no? Que no tiene valor sociológico, desde luego, pero te puede dar una pista de lo que piensa la gente. Porque ya para salir reforzado primero tienes que estar de acuerdo con que el barco haya venido, ¿sabes? Y yo es que parto de la base de que la mayoría de la gente no está de acuerdo en que ese barco tenía que haber venido a España. No. Tenía que haberse ido probablemente a Holanda. Ya te digo, hubiera llegado hace mucho si hubiera puesto rumbo allí como tenía que haber puesto desde el primer día, en vez de esperar en tú crees, Cabo Verde durante unos días. ¿Tú por qué crees que, te pregunto, por qué crees que la Organización Mundial de la Salud dice, oiga, que haga... ¿Te lo puedo responder? Sí, claro, porque es que tú crees que es que la Organización Mundial de la Salud tendría que haber dicho que vaya a Holanda, porque tú sabes más que la Organización Mundial de la Salud. No. Pero me ciño a los hechos. Los hechos es que Cabo Verde le ha dicho que no más y que Marruecos le ha dicho que no. Claro. No porque no estuvieran preparados, porque le han dicho que no. Porque de hecho se evacuó a 3 personas desde Cabo Verde a sus diferentes países. ¿Pero crees que tenía que haber parado en Cabo Verde o en Marruecos? Claro. Y que la OMS decide, la OMS decide que porque hay una logística sanitaria fiable en España, se va a Canarias. Que le han dicho que no, los otros dos. Pero ¿por qué crees entonces que la OMS dice a Porque Canarias? le han dicho que no, Carmelo, no sé cómo expresarlo ya. En cualquier caso, Carmelo, Benja, principio de técnico y principio de solidaridad también, yo creo que es lo que se ha tenido en cuenta. Vamos a cambiar de asunto, porque este domingo 17 de mayo los andaluces irán a las urnas y toda España estará pendiente de este resultado porque los partidos se la juegan. Por un lado, porque sirve para medir las fuerzas de cada una de las formaciones en liza a nivel nacional y segundo, porque aquí en Castilla y León podría condicionar el reparto de poder entre PP y Vox en plenas negociaciones para conformar gobierno. Todo hace indicar que la semana que viene o como mucho la siguiente habrá acuerdo en nuestra comunidad. Hoy es el último día para publicar encuestas y la mayoría son coincidentes, Laura. Sí, vamos a verlas. Estas son las encuestas que han publicado hoy 4 periódicos. Los sondeos de El Mundo y La Razón le dan la mayoría absoluta al Partido Popular si llega a los 58 escaños. Sin embargo, según El País o ABC, se quedaría muy cerca, pero no lo lograría. Si pasa esto, el gobierno dependerá de Vox, que actualmente tiene 14 representantes y podría subir levemente, ganando un escaño o incluso llegando hasta los 17 diputados. Para el PSOE, todos los sondeos coinciden, se mantendrá como segunda fuerza, pero con Montero al frente rozarán los peores resultados en esta comunidad autónoma de su historia. Se estima que obtengan unos 28 escaños. ¿Y qué pasará con otras fuerzas de la izquierda? La previsión es que mejoren su actual representación. A priori, por Andalucía obtendría entre 5 y 6 diputados y Adelante Andalucía entre 4 o 5 representantes en el Parlamento andaluz. Son unos sondeos que ya han sido valorados por los partidos políticos. Cierran un ciclo electoral virtuoso para el Partido Popular y Andalucía puede ser la cuarta victoria consecutiva del Partido Popular de Feijóo en este ciclo electoral. Y además puede ser una victoria con un significado político muy profundo y muy relevante. Juanma Moreno representa todo aquello que queremos implementar también en España. Yo insisto en que no nos desmovilizan, al revés, tenemos el espíritu de la remontada. Y yo me voy a referir a las últimas elecciones generales en las que estábamos todos hundidos, ¿no? Según las encuestas, no había gobierno y lo hubo. Estamos convencidos de que el mejor camino para Andalucía y para toda España es el camino de la prioridad nacional que Óscar Fernández
y Alejandro Nolasco, y esperemos que muy pronto Carlos Pollán, han incorporado ya al Gobierno de todas estas regiones como la base de todas las políticas públicas. Bueno, y esta última semana de campaña electoral se ha visto empañada por la muerte de 2 guardias civiles durante la persecución de una narcolancha en Huelva. Muy criticada ha sido la ausencia en el funeral del ministro de Interior y de la ministra de Defensa. El PP ha anunciado un plan para defender a la Guardia Civil de los narcos con 2 medidas fundamentales: dotar a los agentes de mejores armas y mayores penas de prisión para los culpables. Sí, se trataría de un plan contra el narcotráfico, un anuncio que ha ido acompañado de críticas hacia el Gobierno por no acudir al funeral de los 2 guardias civiles fallecidos. Pero estos reproches no se han quedado ahí, porque paralelamente desde el PSOE también han aprovechado para atacar al Partido Popular. El mejor homenaje que se le puede hacer a los guardias civiles es recordar a quienes combaten contra el narcotráfico y dejarnos de lado de manifestaciones de quienes se fotografían amistosamente con los narcotraficantes. Dolorosa la ausencia del presidente del Gobierno o de cualquier ministro en los funerales por los 2 guardias civiles. Hubiera sido un gesto que hubiera reconfortado no solo al cuerpo, sino también a sus familiares. Bueno, uno de los guardias civiles muertos tiene origen leonés. Como Benjamín ya ha trasladado su opinión sobre este asunto, ahora le preguntaré por otras cosas. Quiero saber tu opinión, Carmelo. ¿Se ha equivocado Marlaska no estando en ese funeral o la ministra de Defensa? Quiero decir, alguien del Gobierno que no sea un secretario de Estado. Yo creo que tendría que haber ido, sin lugar a duda. Yo creo que no sé cuál es el motivo. Bueno, estaba en Canarias. Bueno, pues no sé. La cuestión de prioridades. Lo habrá valorado como él haya entendido. Y yo creo que sí tenía que haber ido. Pero también voy a decir algo que al final es verdad que el mejor homenaje que se le puede hacer a los guardias civiles es que esto no se vuelva a repetir. Porque el problema que tiene la Guardia Civil a la hora de perseguir a los narcotraficantes es que los narcotraficantes van en un Ferrari y los guardias civiles van en un coche, digamos, de menos gama. O sea, al final es muy difícil. Bueno, fue Marlaska el que eliminó la unidad de élite contra el narcotráfico. Una cosa es la unidad de élite y otra cosa es... Bueno, y medios materiales, por supuesto. Al final es verdad agentes que él te va a decir que él ha metido dinero para comprar material nuevo, y es verdad que ha habido material nuevo, pero yo sigo pensando que la lucha contra el narcotráfico necesita de un esfuerzo económico muy importante, y un esfuerzo económico que consiste básicamente en tener a los mejores agentes dedicados a eso, y puede que con más gente, y además con un material, digamos, que pueda competir con los narcotraficantes, porque el narcotráfico genera tal cantidad de recursos que son capaces de comprarse lo que haga falta, con tal de bueno, son 6 muertos ya los que llevamos, creo, en los últimos 4 años. Maite, decía Borja Sepe, por cierto, muy recuperado, hoy impresionante, ha intervenido por primera vez ya como portavoz del Partido Popular. Echaban falta esa presencia del ministro Marlaska. Y la portavoz del PSOE volvía otra vez a recordar la foto de Feijóo con Marcos Dorado, ¿no?, de hace 20 años. Marcial Dorado, perdón. Sí. 20 años. No sé, cuando comparamos las críticas, a veces... En fin. Yo creo que la señora Mínguez hubiera contribuido, yo creo, a la inteligencia callándose y no metiendo aquí al señor Dorado y a aquella foto con Núñez Feijóo en una cosa que no tiene nada que ver. Yo creo que la falta de empatía del ministro Marlaska y, por ende, del presidente del Gobierno con las víctimas en este país. La jerarquía. Él sabía que le iban a abuchear. A María Jesús Montero la abuchearon. Pero es que estuvo, va en el sueldo. Como candidata del Partido Socialista. Claro, solo hubiera faltado que María Jesús Montero no fuera. Pero está en campaña. Le van el sueldo, le pagan porque te abuchean. Pero probablemente si hubiera estado en Madrid no hubiera ido. Ha ido porque no le quedaba más remedio. No lo sabemos. Pero yo creo que la falta de empatía del señor Marlaska con las víctimas que, en teoría, en la jerarquía que tiene el Gobierno, no son suyas. Las víctimas de la Dana, que son absolutamente responsables y que efectivamente se hizo una gestión catastrófica sobre lo que ocurrió en la Riada, esas sí son aprovechables, y si uno puede además poner contra las cuerdas al gobierno valenciano porque era de otro partido, del Partido Popular, estupendo. Las víctimas de Adamuz no se les ha hecho ningún caso, no ha habido ningún tipo de empatía por el ministro Puente. Las víctimas del terrorismo,
que le corresponden gestionarlas al señor Marlaska, pregunta a todas las asociaciones qué cercanía ha tenido con ellos, cómo los ha amparado. O sea, ha sido, insisto, de una manera escalofriante la falta de cercanía hacia personas que sufren. Y ya, efectivamente, lo que ha ocurrido en Huelva, lo que ocurrió en 2024 en Barbate. Este señor se aproximó un poco a un funeral y la propia viuda le prohibió la entrada. ¿Y por qué ocurre eso? Es que pasa que las viudas y los familiares de las personas que efectivamente están luchando por nuestra seguridad, para evitar que haya un paraestado, que es lo que se está convirtiendo mucha de la zona del campo de Gibraltar, de Huelva, de Barbate, precisamente por el poder que decía Carmelo que tienen los narcotraficantes. O sea, aquella viuda le echó, será por algo, será porque no ha encontrado la Guardia Civil ni los medios, ni la cercanía moral, ni la ayuda. No se les ha declarado ni profesión de riesgo a esos guardias civiles que se la juegan efectivamente en un cascarón de nuez frente a auténticas embarcaciones preparadas para el mal. Y desde el Gobierno a este tipo de víctimas no se les da ningún tipo de cobertura ni ningún tipo de cercanía moral. Me parece de los oprobios que quedarán en este Gobierno será precisamente eso, que hay muchísimas víctimas de terrorismo, de catástrofes naturales y de lo que ha ocurrido y de la falta de medios a los que el Gobierno ha dejado absolutamente desamparados. ¿Por qué? Es la gran pregunta. Sí, es que, a ver, el Partido Socialista no tiene que preguntarse o fijarse en lo que diga el PP. Lo que tiene que fijarse es en lo que dicen los guardias civiles, efectivamente. En lo que dicen los guardias civiles, las asociaciones de guardias civiles, las víctimas, las familias de los guardias civiles fallecidos. Y lo que hacen todas esas personas es pedir la cabeza del ministro. Desde hace bastantes años, la verdad, pero en este caso en particular y por estos 4 muertos de los últimos años, tú decías 6, podríamos hablar de 6, pero vamos a ceñirnos a estos últimos 4. Por lo que hay que fijarse en lo que dicen los guardias civiles, no lo que diga el PP, lo que dicen los propios guardias civiles, eso para empezar. Y luego hay que fijarse en lo que hace el propio Gobierno, qué ha hecho el Gobierno, porque decía Carmelo, ¿no? Es que aquí lo que hay que desear es que se pongan los medios para que no vuelva a pasar. ¿Cuántos muertos más hacen falta? O sea, quiero decir, es que ya tuvimos en 2024 2 fallecidos en Barbate. Por esta misma razón, falta de medios, un desequilibrio brutal con las embarcaciones de los narcotraficantes. Lo que decía Maite, lo de no ser considerado profesión de riesgo, que es algo que las asociaciones de Guardia Civiles y Policía Nacional vienen reclamando desde hace mucho tiempo. Hubo un senador que no recuerdo el nombre, me encantaría recordárselo para decirlo aquí, para oprobio suyo, que dijo que se lo tenían que ganar los guardias civiles, lo de ser considerados profesión de riesgo. En fin, ¿cuántos muertos hay que esperar para que Marlaska asuma alguna responsabilidad? No son suficientes 2 de Barbate, 4 ya, a lo mejor sí, o esperamos a que haya 6 u 8, o ¿cuándo tiene que asumir este señor alguna responsabilidad por algo? Las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, en definitiva, asumen un riesgo personal. Esto va en la profesión. Es que es así. Las fuerzas de seguridad de todo el mundo, las nuestras también. Entonces, y es verdad. Sí, pero tienes que ir pertrechado y con las armas suficientes y bueno, vamos a ver. Con la Guardia Civil, medios materiales y la autoridad. El número de agentes también, que se quejan de que son pocos. La Guardia Civil tiene medios. Lo que pasa es que el narcotráfico, que es lo que decía yo antes, tiene tal cantidad de recursos que siempre le ganan, porque es que ellos consiguen los medios muy superiores a cualquier... Esto no pasa solo en España. No pasa solo en España, por desgracia, pasa en todo el mundo. España es un país que, aunque os parezca mentira, es ejemplar en la lucha contra el narcotráfico. Está considerado las lanchas de Barbate, yo recuerdo que eran casi de juguete. Pero no sé en esta ocasión. Las lanchas de Barbate eran casi de juguete. Ahora han traído... Eran gomas, como llaman ellos. Nuevas, desde entonces, desde lo de Barbate, porque estaban encargadas y llegaron evidentemente tarde. Pero seguro que ellos consiguen ahora otras todavía, los malos de la película. Unos terroristas, unos narcotraficantes tienen más capacidad que un Estado, que un gobierno. Pues no, evidentemente no. Déjame que te diga, evidentemente no. Déjame que te diga, en todo el mundo, porque el narcotráfico no es así, Carmelo. El narcotráfico, y ahora cuando puedas, hablo yo. El narcotráfico no sucede eso. tiene tales cantidades de dinero que puede superar cualquier... porque las mafias son muy poliédricas. No sé, sin querer llegar a ese extremo. Deja que diga una cosa, simplemente una frase seguida.
O sea, no solo es el narcotráfico en Barbate y en el suelo, no, es que hay mafias de todo tipo acechando nuestro país y hay que gastar en cantidades ingentes de dinero. Ellos siempre tienen mucho más dinero, pero aquí y hasta en los Estados Unidos de América. Pues mira, era el ejemplo que iba a poner. Gracias. Sin querer llegar ahí, pero yo he visto, ¿verdad?, en las costas de Venezuela, el ejército americano controlar cada una de las embarcaciones que salían con droga, según Estados Unidos, desde las costas de Venezuela. Y no entra droga en Estados Unidos. Entra droga, desde luego, pero si un Estado se propone controlar una zona, te aseguro que la controla. Pero una cosa sí, si los guardias civiles sintieran que tienen medios y que tienen claro, no se personal suficiente, que apuntaba José Luis, que no solamente son los medios técnicos, sino también humanos, lo tuviera... ¿Lo dirían públicamente? Claro. O sea, ¿estarían pidiendo y rogando al gobierno que se reúna con ellos y que los dote efectivamente de infraestructura? Y el ministro, si tuviera la conciencia tranquila de que está haciendo todo lo posible, ¿hubiera estado o no en este funeral? ¿Por qué no va? Pues probablemente porque no se ha atendido en absoluto, que se hayan mejorado los medios y que es absolutamente insuficiente. No hay más que escuchar. Seguramente los medios son finitos. Por eso decía que hay que escuchar a los guardias civiles. Escuchar a los que saben, Carmelo. Yo no sé de esto. Ni yo tampoco. Pero evidentemente... aquí la discusión que teníamos es el tema de los medios. Claro que se ponen medios. ¿Que son suficientes? Evidentemente no. Evidentemente no. Pero es verdad, tienen pistolas y siempre el narcotráfico tendrá más medios. Porque ocurre en los países más ricos ¿Pero del merecen mundo. una explicación del ministro? Bueno, es que sí. ¿Los agentes? Bueno, muy bien, el ministro, pero vamos a ver. El ministro está en Canarias, parece que para dirigir un operativo, entiendo que aquí sí que tenía responsabilidades directas. ¿Pero crees que hubiera resuelto algo que estuviera el ministro? Bueno, el pésame directo a las familias es suficiente. Eso es otra cosa. Dejadme que avancemos. Resolver el problema, desde luego no. Vamos a avanzar. Eso es antes. La empatía en política es muy importante también, señores, que a veces es verdad que se ponen en los despachos y se olvidan del resto de la humanidad. Quiero que hablemos de las elecciones de este domingo, importantes, primera vuelta, en fin, dando una importancia tremenda, no sé si la tiene o no la tiene, quiero que me lo analicéis vosotros, y sobre todo, si ahora mismo Benja... Moreno Bonilla tiene ya agarrada la mayoría absoluta, la está rozando, como dicen algunas encuestas, o cuidado que no tenga que pactar con Vox. Yo creo que todo es compatible, ¿no? O sea, quiero decir, porque... No. Va a haber uno de esos tres escenarios sí, solamente. Pero quiero decir, ahora mismo todo eso es compatible. La está rozando, algunas encuestas le dan que incluso que la supera con cierta holgura, a lo mejor tiene que pactar con Vox, quiero decir... Porque ¿Qué crees que va a pasar? Te lo pregunto de otra forma. Creo que va a estar muy cerca de la mayoría absoluta, no tengo la bola de cristal. Yo creo que la va a revalidar porque a Vox se le ha apagado un poco el farolillo este que tenía el aura, ¿no? Se ha estancado. Sí, bueno, no sé si es la palabra, sigue creciendo según también todas las encuestas, pero mucho menos, ¿no? Y claro, Juanma Moreno tiene la posibilidad de gobernar él solo y además ha dicho una frase, yo creo que su posición ha sido inteligente, ¿no? Porque aquí hay un problema, ¿no? Si das por hecha la mayoría absoluta puedes desmovilizar el voto, también creo que es importantísimo y en estos 6 días de campaña se juegan muchísimo. Esos flecos que quedan, que un puñado de votos aquí y allá te puede dar o quitar la mayoría absoluta, creo que se juegan ahí, en la movilización. Quien sea capaz de movilizar un poquito más puede llegarse el gato al agua. Los últimos restos de las provincias. Sí, claro, o sea, va a ser por muy pocos votos, creo. Pero en todo caso él ha dicho, si tengo más del 40% de los votos no voy a negociar con nadie, me voy a presentar directamente a la investidura, porque estará en condiciones de que nadie le diga que no ante una aplastante victoria, ¿no? Entonces, bueno, veremos, me ha parecido una posición bastante inteligente y de fuerza, ¿no? En la que no das por hecho una mayoría absoluta, pero sí una victoria muy holgada, que yo creo que eso es indiscutible. Con la derecha, quiere evitar el lío. Con la derecha pasando del 60% en Andalucía. Los que hemos vivido allí muchos años. Sí, tú en Sevilla estuviste... Muchos años, bajo el reinado de Manuel Chávez y del PSOE, inabordable en aquella época, ¿no? Es verdad que Arenas ganó unas elecciones, pero era imposible gobernar porque la mayoría la tenía la izquierda, con Izquierda Unida, PSOE y tal. Es impensable, o sea, pensar en una mayoría absoluta del PP es impensable, pero pensar en el 60% de los votos de la derecha es todavía más impensable. Es un escenario y ya... Que el PSOE pueda ser tercera fuerza política en la provincia de Almería, como anuncian algunas encuestas, es que yo no sé. La pregunta aquí es, ¿qué va a hacer María Jesús Montero al día siguiente, casi, ¿sabes? ¿Por qué crees que puede caer María Jesús Montero? Bueno, era una pregunta que me formulaba yo en el editorial. ¿Caer en qué sentido? Bueno, el descalabro que están dando todas las encuestas. No, ¿Por ella misma, por ser sanchista? No, yo creo que a mí me parece que las encuestas le dan un resultado de salvar los muebles, porque yo creía que iba a tener el histórico peor. Yo creí que iba a tener peor resultado.
María Jesús Montero, por una sencilla razón. María Jesús Montero, yo creo que no fue una buena decisión por parte del Gobierno o parte de Sánchez destacarla en Andalucía, porque un gobierno ya lleva 7 años y cuando hay dificultades se desgasta y por tanto pues era un desgaste. Y lo que al final pones es una candidatura que viene desgastada, porque viene del gobierno desgastado. Esto se ha demostrado en Aragón con Pilar Alegría, que era una buena candidata, porque Pilar Alegría ya había ganado incluso unas elecciones en el ayuntamiento. Lo que pasa es que, bueno, pues Azcón había pactado y no así en Castilla y León, con un candidato que no venía del gobierno. Pero yo creo que a mí me parece que dentro de lo que cabe salva los muebles y con ese resultado que da las encuestas. Pero pues yo creo que debe estar bastante preocupada María Jesús Montero de aquí al domingo. Bueno, preocupada no, porque sabe lo que va a pasar. Sabe lo que va a pasar. Esto lo dicen las encuestas y no van a fallar. Y luego, Moreno Bonilla, yo creo que va a sacar la mayoría absoluta. Porque él ha hecho 2 cosas que están bien hechas. 2 cosas que están bien hechas. Primero, no crearse una expectativa mayor como han hecho como ha ocurrido en algunas otras elecciones, que se crea una expectativa y luego pues él ha dicho esto no está ganado, y eso ha sido una buena. Y luego él ha lanzado un discurso moderado, que dice Borja Semper, acabamos de oír, que dice que el discurso moderado, o sea, el discurso de Moreno Bonilla, no ha dicho moderado, el discurso de Moreno Bonilla es el que queremos implementar en toda España. Ojo, que ya sabemos que hay personajes como lo que tenemos aquí en Madrid, que distan mucho de lo que no le va mal, de lo que piensa, sí, me parece a mí. Sí, bien, bueno, pero no quiere decir que eso sea digamos exportable al resto de España. No toda España lo ve con los mismos ojos. Ya, pero es que Ayuso se presenta en Madrid. Se presenta en Madrid. Claro. Vale, por eso no va a pasar nunca de Madrid. Bueno, eso no lo sabemos. Y Moreno Bonilla sí podría hacerlo, que eso es muy importante dentro del Partido Popular. Si tú tienes la bola de cristal. Dentro del partido. No, bueno, pero yo creo que aquí estamos haciendo un análisis político. Claro, ¿tú crees que si Moreno Bonilla se pagan presenta aquí el dineral que nos pagan? Carmelo, si se presenta Moreno Bonilla en las generales y Ayuso obtendría mucho mejor resultado Moreno Bonilla que Ayuso? A nivel estatal, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Ayuso a nivel estatal es una jiji jaja, pero es una persona que no resulta fiable a nivel estatal. Pero bueno, a lo que voy. Esto lo ha hecho bastante bien Moreno Bonilla. Y luego él tuvo el bache de los cribados, que sin lugar a duda fue un bache, pero dentro de lo que cabe él se manifestó bastante sincero, reconociendo que había habido fallos. Y gestionó muy bien a Adamuz y la Dana. Y eso a mí me parece que le va a proporcionar la mayoría, yo creo que la mayoría absoluta. Y si se queda, y termino con esto, a pocos escaños, no va a necesitar a Vox. Bueno, es lo no va a necesitar a Vox, si llegase porque no, 40%. creo que no. O sea, si le faltarán 10 escaños, pero no le podrían, como mucho le podrían faltar. Maite, salva los muebles, como dice Carmelo María Jesús Montero, con los resultados que estamos viendo, que a mi juicio son catastróficos para el Partido Socialista. Claro, yo creo que hay que poner las cosas en su justo término. Claro, lo que no puede ser es que Moreno Bonilla, si no tiene mayoría absoluta, se queda un escaño, casi que ha perdido las elecciones, y que María Jesús Montero, si no baja de los 30 escaños que tuvo el señor Espada, poco menos que hay que hacerle un homenaje. Yo creo que es una pésima candidata. Pésima candidata. Le dan 28. Pues muy. Escaños menos. 28 y 29 y 30 y 31 es pésimo el resultado para el Partido Socialista, que como bien decía Benja, gobernó más de 30 años en Andalucía. Es malo, pero no catastrófico. Malísimo. Y yo creo que es una pésima candidata. ¿Por qué? Pues porque ella representa efectivamente lo peor que ha hecho Pedro Sánchez. Ha estado en el Ministerio de Hacienda, ha tomado decisiones que ha discriminado a comunidades autónomas como la que pretende gobernar. Además estuvo en los gobiernos tanto de Chávez como de Griñán ensuciados con los ERE, luego estuvo también en el de Susana Díaz y de allí vino para el Ministerio de Hacienda. Hombre, yo creo que seguramente el señor Sánchez, si hubiera rebuscado en los equipos de Andalucía, hubiera encontrado algún candidato o candidata mucho más presentable. Es una persona que, insisto, sus políticas son tóxicas, porque yo la he escuchado defender que desde el Ministerio de Hacienda ha beneficiado a Andalucía. Yo creo que eso es un relato que no le compran los andaluces. Sí, el tema de la financiación autonómica, sobre todo... ¿Sabes qué pasa? Que esa decisión se tomó... la decisión de su designación
se tomó hace bastante tiempo. Sí, sí. Quizás si se hubiera tomado después, a lo mejor no hubiera sido la misma. ¿Por qué dijo ella además? Es que yo creo que era una declaración, perdona, una declaración de intenciones. Dijo, yo que he sido la mujer más poderosa de España, estoy sacrificándome yendo. No lo dijo exactamente así, pero es cierto que será el tenor de lo que quiso decir. Casi lo dijo así, casi lo dijo así. Ahí estaba dicho todo. Al cadalso, al matadero, que es a dónde va. Si sacar 28, 29 escaños y salvar los muebles, es que tiene muy pocos muebles o de muy poco valor, ¿eh? Bueno, porque es que hay que recordar que los pero no es una catástrofe. Bueno, para mí es una catástrofe. Un mal resultado. Sin paliativos, es un mal resultado. Bueno, tú ya lo has valorado, pero ahora déjame que yo haga mi valoración. Pues yo creo, mira, no, por ponerlo en contexto, porque yo creo que hay que poner una referencia, ¿no? Entonces, la referencia es que bajaría del peor resultado histórico del Partido Socialista en Andalucía, lo cual tiene mucho mérito, ¿eh? O sea, bajar de 30 escaños. Son otras. No, bajar de 30 escaños tiene un mérito extraordinario. Y claro, el mérito extraordinario aquí hay que dárselo, por supuesto, a ella, en primer lugar, que es la candidata, además, coincido contigo, es una candidata nefasta, pero en segundo lugar hay que dárselo a su patrón. ¿Y qué pasaría, Benja, si se da un golpetazo, como el que dicen las encuestas, al Partido Socialista, no a ella, que ella, bueno... Ella tiene el escaño de Madrid. Sí, tiene el escaño, ya sigue siendo diputada. Mira, pero al Partido Socialista... Dejado ahí ¿O no pasaría nada? No, bueno, sí pasaría. Lo que pasa es que... ¿Pero habría una revolución interna dentro del partido? No. Lo que pasa es que las expectativas del propio Pedro Sánchez todavía se verían más debilitadas, ¿no? Y decía Juanma Moreno en una entrevista hoy también que, bueno, que si se produce esta debacle del PSOE en Andalucía, él consigue mayoría absoluta y tal, que Pedro Sánchez no dura hasta Navidades. Yo no sé si dura hasta Navidades, pero desde luego sus expectativas electorales caen. Andalucía es la comunidad autónoma con más votantes de España, 8 millones de votantes. O sea, tiene una importancia suprema. Y lo que van a hacer los andaluces este domingo, me temo, es darle una patada pero a Sánchez en el trasero de María Jesús Montero. Él cree muchas cosas. Esa es la diferencia. Él cree muchas cosas, pero yo creo que es que el castigo a María Jesús Montero tiene una parte de castigo a Pedro Sánchez y a las siglas PSOE, ¿no? PSOE barra corrupción, barra prostitutas, barra todo lo que estamos conociendo. 30 segundos que nos vamos a publicidad. Hay una parte en el análisis, en esta operación de linchamiento al Partido Socialista de mi amigo Benja, con la que no cuenta. No encuentro el argumento. Con la que no cuenta, y es que hay dos partidos de izquierda que les va bien en las encuestas, y les va bien por algo que yo creo que se ha impuesto y que pasó en Castilla y León, y es que digamos que se ha... No, pasó en Extremadura. No, y pasó en Castilla y León. Déjame que te lo explique. ¿El qué? Pero es que Castilla y León, Izquierda Unida y Podemos no tienen representación parlamentaria. Pero déjame que te diga el fenómeno que creo que pasó. Y es que la proximidad, el que no hubiera un candidato, digo por parte del Partido Socialista en Castilla y León, el que se ha votado a la gente próxima, no a la gente que te viene de Madrid, sino a la gente próxima. Y los candidatos de las dos izquierdas, a la izquierda del PSOE, son dos personas muy próximas. Yo creo que esto ha empezado a funcionar bien electoralmente. Antonio Maillo, y por tanto, y esos votos, esos a quien se los restan es al Partido Socialista. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta seguimos con más temas de actualidad. Bueno, estamos de vuelta en cuestión de prioridades. El Tribunal Supremo mantiene a Koldo García en prisión después del juicio del caso de las mascarillas, al entender que sigue existiendo el riesgo de fuga. El ex asesor de Ábalos había solicitado su excarcelación y le ha sido denegada. También seguirá en la cárcel el exministro socialista. Respecto al tercero de los encausados, Víctor de Aldama, hoy El Debate publica que Moncloa llamó hasta en 15 ocasiones al comisionista para evitar que tirara de la manta. Laura tiene más datos. Sí, es una información que ha publicado el medio digital El Debate. Hay que aclarar que esas llamadas no fueron directamente entre los propios ministros y Aldama, sino entre los equipos de los ministros Félix Bolaños y Óscar López y el entorno del empresario. Y el objetivo, pues era claro, presionar, según esta información, para evitar que se hicieran públicos los casos de corrupción que afectan al gobierno de Pedro Sánchez. Y como en días atrás,
De un caso de corrupción nos vamos a otro, porque sigue en marcha el juicio de la Kitchen que investiga el presunto espionaje a Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular, en relación a la Caja B. Hoy ha sido el turno de los últimos testigos antes de lo que será un punto clave del juicio, los audios de Villarejo. En la exposición de este lunes, el jefe de sección de blanqueo de capitales niega que se diera la orden de quitar el nombre de Mariano Rajoy y Cospedal de los informes de la Gürtel. Presión no ha recibido ninguna. Hemos podido decir que quede claro de que aparezca el nombre. No podemos fijarnos en unas iniciales de momento, porque de entrada no se sabía si esos papeles eran reales o no. Maite, aunque lo firma Alejandro Entrabasaguas, que lo he mirado porque yo también lo decía mal. Bueno, es tu compañero, es así, ¿no? Sí, Cuéntanos, ¿qué significan esas llamadas que hacían el equipo, no era directamente el ministro Félix Bolaños ni Óscar López, a gente cercana también a Víctor Aldama? Sí, a Ramón Bermejo, ¿no?, que es el portavoz de Aldama. Yo creo que son importantes sobre todo porque desnudan un poco al señor Bolaños. El señor Bolaños le ha puesto una denuncia a Aldama, precisamente porque dice que no le conoce, que no ha tenido con él ningún contacto, y lo que hace mi compañero es publicar efectivamente una serie de contactos, entre 12 y 15 contactos telefónicos del área del ministro de Justicia, del señor Bolaños, y de la secretaría del señor López, que entonces era el actual ministro, entonces era jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Se puso en contacto con Ramón Bermejo. Yo no sé exactamente para hablar de qué, pero es evidente que lo que intentaban era neutralizar, bajar un poco los decibelios de las primeras críticas que le empezó a hacer Aldama públicamente a todo el equipo de gobierno con el que había negociado y del que había sido nexo corruptor, según dice la propia UCO. Todas estas llamadas se producen en el verano de 2024. Muy pocos meses antes se había destapado ya todo este entramado, y yo creo que cobran importancia precisamente por eso, porque del señor Aldama todo el mundo ha dicho desde el gobierno, el propio presidente dijo que ni le conocía, luego han aparecido fotos con otros, con el propio Pachi López. El gobierno ha querido siempre decir que este era un señor incluso de derechas, que es que ni le conocían, que se había movido por círculos más o menos del Partido Popular y que con la izquierda no tenía nada que ver. Hombre, no. Si tú desde un gobierno, aunque no sean los propios ministros, pero los propios ministros o el jefe de gabinete, en este caso López era solamente jefe de gabinete del presidente Sánchez, esas llamadas no las hacen los ministros, pero sí lo que intentas es más o menos tocar teclas para, oye, que este hombre se le está yendo de las manos, que está hablando demasiado. Además, recordad que siempre ha apuntado al presidente del gobierno desde el principio, desde que salió de la cárcel, en la puerta de la cárcel, le dijo que tenía sobres importantes que demostraban que había una responsabilidad directa del presidente del gobierno en toda esta trama de corrupción. Por lo tanto, que no le conocían es mentira. Lo que dijo el señor Bolaños, que le iba a denunciar porque estaba dando por sentado que habían tenido relación, hombre, no sé si relación, pero que desde tu área de gobierno se haya llamado al portavoz, y eso está documentado. Acreditado. Son llamadas que desde luego las ha publicado Entrabasaguas porque tiene esa documentación, y yo creo que el gobierno ahora tendría que responder. ¿Por qué Aldama no le conocíamos quién es ese señor del que usted me habla cuando estaban haciéndose llamadas desde el propio recinto de la Moncloa? A ver, Aldama describió el contenido de las llamadas. En una entrevista en la que yo estaba presente, además, en Telemadrid, dijo que le llamaron a ofrecerle una gran cantidad de dinero, una cifra que no quiso desvelar desde el gobierno para comprar su silencio. Eso es lo que él afirmó. Al día siguiente, Bolaños dijo, me voy a querellar. No publica eso, ¿eh? No, bueno. Bueno, es que el contenido de las llamadas no se sabe, ¿no? Bueno, porque una cosa es por tener registro telefónico. Para controlar el daño que estaba produciendo. Es que, claro, todo era mentira, hasta que todo o casi todo era verdad, ¿no? Pero bueno, yo te digo lo que él dijo. ¿Cómo se controla el daño? Su denuncia concreta fue que le habían ofrecido una gran cantidad de dinero, ¿no?, directamente desde el ministerio, de Bolaños. Él señalaba a Bolaños. Bolaños al día siguiente salió y dijo, voy a denunciarle, voy a querellar, etcétera. Esto por redes sociales. A lo que Aldama contestó, estoy deseando que lo haga, señor ministro, a ver si es verdad que lo hace, y nos vemos en los tribunales para que la persona aludida, que puede contar las llamadas, pueda liberarse del secreto profesional que ahora le acoge. Con lo cual yo sospecho que puede ser algún abogado, probablemente su abogado.
Choclán, su abogado. Hablaba- El caso es que yo creo que tiene un problema Bolaños y debe unas cuantas explicaciones. Porque ¿a qué llaman a un señor que es el arrepentido, ¿no?, de la mafia y que va a cantar ante los tribunales lo que sabe? ¿Por qué le llaman desde el gobierno? O sea, aunque solo sea eso, creo que merece una aclaración. Lo negarán, como siempre. ¿Puedo decir Sí, algo? claro, puedes decir. No me pidas permiso así como... No, porque creí que pasabas a otro tema sin contar Iba a pasar, pero sin contar me pides así conmigo. con esa educación Es que- y con ese miedo que... Venga, Es que no he dicho nada de este tema. Me gustaría tampoco decir... pasa nada porque se hable de Bueno, no, todo, de todo. vamos a ver. Primero, no sabemos para qué son las llamadas, no lo sabemos. Que hubo llamadas, no son llamadas al Aldama, son llamadas de la gente, del equipo de Bolaños, al subalterno de Aldama. A mí me parece que si hay alguien que tú sospechas que te va a tratar de implicar y tal, lo suyo es intentar enterarte qué es lo que va a decir y qué es lo que no va a decir o qué es lo que pretende, para ponerte en guardia, como no puede ser de otra manera. Eso es lo racional. O sea, es el sé fuerte Luis en versión No es sé fuerte Luis. En este caso es cállate Luis. No. Sé fuerte Sé fuerte Luis no no. hables de nosotros. Es, oye, ¿qué es lo que estás diciendo? Oye, a lo mejor es eso. Oiga, ¿qué dices? A partir de ahí yo voy a decir simplemente que Aldama, que es el auténtico corruptor de toda esta, y que sea así, y que la UCO lo sitúa como el jefe, el de arriba, el número uno. No, lo sitúa como el nexo la corruptor. UCO, perdona. El teniente coronel Balas, en su declaración, dice que el jefe... el teniente coronel Balas... Hemos escuchado la misma declaración. Vamos a ver, pues no, evidentemente. Yo sí que lo he escuchado porque yo me he tragado el juicio entero. Y el teniente coronel Balas dice, viendo el número uno es evidente que sin la intervención de Ábalos no hubiera podido haber nada. Eso está claro. Eso no hay que ser muy listo para deducirlo. El fiscal anticorrupción no le coloca el número uno, si no habría puerta incluso a que se le rebajara yo la estoy pena. hablando del informe de la UCO. Luego el fiscal tiene su opinión, pero el informe técnico de la UCO, que alguna importancia tiene, es lo que dice. Entonces, este señor no ha dado ni una prueba de las muchas cosas de las que ha acusado al gobierno. Bueno, eso sí que es ni una una cantinela. sola prueba. Sí que es un No ha mantra hecho que más se cae solo. no ha hecho más que esparcir el Luzón las tiene. basura, Menos mal. sin probar absolutamente nada. Claro, y por Sin eso le probar. van a dejar la, Entonces, ahora, por eso le van a dejar la condena, entonces se la vayan a dejar, no sabemos si en 7, 2, gracias 4, a la acusación del Partido Popular, No, que le ha reducido no es verdad. de Es que eso es 7 falso, de toda y falsedad, pico a Carmelo. 5,5 No, para que no vaya a la infórmate bien, porque cárcel. eso es falso. Qué vergüenza. No, es que eso es Qué falso. vergüenza. Eso que Porque estás ahí hay diciendo- un vínculo. No. Está claro que hay un vínculo. Hay un vínculo. Tú ves Hay un los vínculos donde los quieres ver Ah, y no, dejas de no hay un verlos vínculo. en las llamadas, por ejemplo. ¿Tú Pero te voy crees a que no hay contar un una cosa. vínculo? Venga, hombre. Es que lo que has Venga, dicho es hombre. falso, Carmelo. Y ahí, cuando se dice algo que no Blanco es y en botella. correcto, No. hay que No, desmentirlo. no. No hace falta que el PP pida lo que pida para Aldama. Con que lo pida la defensa... Claro. Con que lo pida la defensa es suficiente para que el tribunal lo estime. Eso para empezar. Pero porque vamos a si ver. no, jamás podría haber una solución. Pero ¿a qué atribuyes si alguien tú, acusa? ¿a qué atribuyes tú que el Partido Popular, en la acusación del Partido Popular, reduzca de 7 Pues te lo años y digo medio a clarísimamente. 5,5? Pues Que te lo 5,5 digo en 3 clarísimamente, ¿a qué lo delitos no atribuyo? va a la cárcel. Pero se está No va juzgando a al la Partido cárcel. Popular Cuando es o al el que se ha gobierno- llevado, Pero si es cuando que- es el que Gobierno de Pedro Sánchez. esta oposición coral. En cualquier caso, Puedo atribuir a un... Benja, Te puedo dar una explicación razonabilísima. quiero preguntarle a Carmelo, ¿y por qué? Dejémonos de la acusación popular. Claro, que no El tiene Partido mucho que popular. ver, pero vamos. El fiscal anticorrupción, Es irrelevante. que también abre la puerta, aunque finalmente él mantiene los 8 años de pena, pero él en sus 7,5. en sus alegaciones finales, en sus conclusiones finales, dijo que le parecía, no recuerdo la palabra, no fue pertinente, pero que podía darse esa posibilidad de que se le rebajara la pena por colaboración con, la, justicia. Es el fiscal anticorrupción, no hablamos del Partido Popular. ¿Hay vinculación entre el fiscal anticorrupción y el PP también? Bueno, evidentemente hay un apartado en los códigos de la justicia que permite que por colaboración tú rebajes la pena. A mí personalmente... Sí, pero que lo destaque. A mí personalmente me parece que una cosa es que tú, digamos, rebajes la pena y otra cosa es que la reduzcas prácticamente para evitar la cárcel. A que no vaya a la cárcel. Sí, a mí también parece. Quien se ha llevado la pasta. Porque el que se ha llevado la pasta, y además, ojo, lo que está haciendo Aldama es prepararse para el verdadero juicio gordo que tiene, que es el de los hidrocarburos, que es donde está lo gordo. Y lo que está haciendo aquí es hacer, digamos,
como se puede permitir el lujo de mentir, de decir lo que quiera, porque es una potestad que tiene como acusado, él lo que está haciendo es perjudicar a diestro y siniestro sin probar nada, para prepararse para la defensa en el juicio de los hidrocarburos. Y a mí me parece un escándalo que este señor, que se ha llevado 2 kilos demostrados en el tema de las mascarillas, no vaya a la cárcel. Benja, para terminar, antes de irnos a publicidad. A ver, que Aldama no ha demostrado nada y tal, es que es absolutamente falso también, es un mantra. Porque si no la Fiscalía no tendría en cuenta la rebaja de penas que ya ha tenido y la que Luzón acabó pidiendo para él, porque dijo que era perfectamente entendible que se le rebajara. Lo que pasa es que, bueno, está sometido a una jerarquía y no le quedó más remedio que acatarla, ¿no? Pero hasta Luzón está de acuerdo. ¿Por qué está de acuerdo y por qué el PP pide? Porque, efectivamente, es que Aldama está envuelto en muchos más casos. Y si queremos que salga la verdad y no impera la ley del silencio, al arrepentido, evidentemente, al arrepentido hay que premiarle. Hay que premiarle. Podemos discutir hasta qué punto. No sé, pues depende. Que se pasee por los platós. Porque claro, lo que está claro. Por pero a ti que no te gusta que te interrumpa, a mí me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es que, claro, cuando no lo hagas. Pintar aquí a José Luis Ábalos como víctima de Aldama me parece una burla a la inteligencia. Eso yo no lo he hecho. Así que la burla a la inteligencia la haces cuando tú me acusas de algo que yo no he dicho. Bueno, has dicho que era el número 1 y que era el corruptor y que no sé qué. Y que... Según la UCO, yo cito la UCO porque yo no me invento nada. Yo cito la UCO. Lo que pero aquí Aldama no tenía el poder de corromper. Toma la iniciativa de la corrupción es Aldama. Ni de conceder contratos. ¿Y se va a quedar sin ir a la cárcel? No, Aldama no tenía el poder de conceder contratos de obra pública ni de mascarillas ni de corromper a nadie. No tenía el poder. Fíjate qué ejemplo, Carmelo, ejemplo para futuras corrupciones. Creo que Ábalos, Cerdán y Koldo venían ya corrompidos de casa. Se acabó. Con esa frase, corrompidos de casa, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de una zona... Benja, Carmelo. Vamos a hablar de una zona, la zona oeste de Castilla y León, Salamanca, Zamora, la propia provincia de León, que salen a la calle precisamente por el aislamiento al que están viéndose sometidas por Renfe, por el Ministerio de Transportes. Enseguida les contamos. Bueno, Salamanca se echó ayer a la calle para protestar por el aislamiento ferroviario de la provincia. Pese a la lluvia, miles de salmantinos protestaron por la eliminación del tren directo a Barcelona y la falta de conexión de la ciudad con Madrid o Valladolid. Laura. Salamanca alza la voz y lo hace porque cada vez son menos los trenes que dan servicio a la capital del Tormes. Esta fue la multitudinaria concentración que ayer reclamaba tener de nuevo una conexión con Barcelona, mayores frecuencias con Madrid o Valladolid y el fin de los retrasos de los trenes. Incidencias que también se sufren en otras provincias. Por ello, respaldando la causa, presente el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y ciudadanos leoneses y zamoranos que piden más resultados al ministro de Transportes, Óscar Puente. Que deje de insultar en Twitter y que se ponga a trabajar, porque es lo único que hace, insultar en Twitter. Nos tienen totalmente abandonados. Una indefensión. Da igual que quieras ir al norte, que quieras ir al sur, al este o al oeste. No tenemos comunicación. También nos han quitado el tren a la estación del centro de León. Si los que somos de aquí no luchamos con nuestra tierra, ¿quién lo va a hacer? No hay que decir, hay que dejarlo, porque no va a hacer nada. No va a hacer nada. Es vergüenza decir que es de Castilla y León. De Salamanca lo anticipaba aquí el pasado jueves en nuestro programa especial de Cuestión de Prioridades. García Carballo explicaba que se han pedido diversas reuniones con el Gobierno central, pero que no solo no se han dado soluciones, sino que encima se ha quitado el tren directo a Barcelona, lo que califica de pitorreo. Y en este contexto llega la noticia de que suprimen además el tren directo a Barcelona. Hombre, esto ya casi ronda el pitorreo. Y no es que estemos hablando de el alcalde de Salamanca, es que estamos hablando de una plataforma que agrupa a las administraciones, a las universidades, a los sindicatos, a los empresarios, a los estudiantes, a las escuelas de español, en fin, a todo el tejido que necesita de esas comunicaciones para seguir progresando. En estos momentos, si uno quiere coger un billete por ferrocarril a Salamanca, difícilmente lo va a encontrar. Si uno quiere ir a Valladolid, va a tener muy pocas frecuencias.
Bueno, yo quiero mostrar hoy mi apoyo total a mis paisanos que reclaman algo tan elemental como justo, no quedarse atrás, no perder el tren de la alta velocidad y mantener las conexiones dignas con el resto de España, porque Salamanca no solo no está en la red de AVE, es que parece condenada a no estarlo nunca. Y a esto se une que en los últimos años se han perdido conexiones, se han recortado frecuencias y se han incumplido una tras otra todas las promesas. Esto ya no es un retraso, es un auténtico abandono. Y ayer vimos algo, la verdad, extraordinario, la unidad real de toda la sociedad, lo decía el alcalde, universidades, empresarios, sindicatos, vecinos, asociaciones de mayores, instituciones y los partidos mayoritarios, porque también estaba ahí el Partido Socialista. Esa imagen tan potente debería obligar al ministro Óscar Puente a reaccionar. Yo se lo pido desde aquí al señor ministro. Salamanca y el oeste de la comunidad ya no pueden esperar más y tienen que acabar con este aislamiento injusto. De momento, ni un solo mensaje del ministro, ni siquiera en sus redes sociales, silencio absoluto. Y no pedimos privilegios, pedimos igualdad. Y Salamanca pide dejar de ser una de las grandes olvidadas del tren español. Le voy a preguntar a Benja, porque él ha vivido muchos años allí en la ciudad, si entiendes el enfado de mis paisanos. Y sobre todo, bueno, pues la ausencia de respuesta por parte del ministro, que está tuiteando, eso sí, el peinado de Isabel Tocino, también de la coordinadora de sanidad de nuestra comunidad. Pero de esta concentración de ayer no hay ninguna reacción. Tus paisanos y casi los míos, porque el 50% de mi sangre es salmantina, así que casi los míos también, ¿no? Y conozco muy bien la ciudad donde he vivido muchos años. Claro que entiendo el enfado, pero bueno, ¿qué sabrán los vecinos? ¿Qué sabrán los partidos políticos de la ciudad? ¿Qué sabrán los sindicatos? ¿Qué sabrán si el ministro dice... El propio partido, el Partido Socialista estuvo representado. ¿Qué sabrán? Lo cual yo creo que es de alabar también. Si el ministro dice que el tren en España vive el mejor momento de su historia, ¿qué sabrán ellos para quejarse? El tren... Bueno, eso lo dijo en un momento, creo que no lo podría decir ahora. Debe ser que el tren, pero no sabemos cuál, a lo mejor es el tren de la Fresa, que para el que no lo sepa, en Castilla y León es el tren que va de Madrid a Aranjuez en la temporada de fresas, ¿sabes? Y ese creo que funciona bastante bien, un tren turístico, creo que ese funciona bastante bien. A lo mejor se refiere a ese, porque otro no sé a cuál puede referirse. No, además Salamanca no es una excepción, quiero decir, por desgracia, ¿no? Si escuchas a los extremeños es igual. Bueno, y si la zona oeste del país, claro, sí. La raya con Portugal. Si escuchas a la gente de Ávila, exactamente igual, que antiguamente era un nudo de comunicaciones brutal, Ávila, y ha dejado de serlo. En fin, parece que se da prioridad a la rentabilidad, ¿no? Y claro, aquí la conclusión es ¿qué hacen con nuestros impuestos? Cuando estamos pagando más impuestos que nunca y resulta que los servicios públicos son peores que nunca también. Entonces, claro, yo no sé cuál es la excusa exactamente de Puente, o es que quiere destinar todos los recursos a poner un tren de alta velocidad a 350 por hora a Barcelona, que eso también suena un poco... Claro, esto demuestra o agranda esa brecha entre las dos Españas, España a dos velocidades, desde un punto de vista de las infraestructuras. La verdad es que el AVE, digamos, lo quiere todo el mundo, aunque haya tenido sus problemas. Pues aquí ya no es el AVE, Carmelo. Claro, aquí es un tren directo con Barcelona. Es que haya más frecuencias con Madrid y con Valladolid. Pero ahí lo he Uy, el AVE, ojalá. No, pero también se pide tener cuidado. También se pide. O sea, también se pide. El AVE lo quiere todo el mundo porque es como la varita mágica. Sí, pero no es el debate el AVE en Salamanca, ya te lo puedo asegurar. Bien, entonces, bueno, cuando hay toda una ciudad que se vuelca, incluido el Partido Socialista, que ha salido en manifestación ahí para pedir que, pues alguna razón habrá. Yo no sé cómo están las comunicaciones ferroviarias con Salamanca, pero creo que hace bien la gente en pedirlas, en tener las mejores comunicaciones ferroviarias. Lo que pasa es que es verdad que al final se ha impuesto mucho el tema de la rentabilidad, es decir, la gente que lo usa. ¿Cuánta gente usa? Si, por ejemplo, el que va de Salamanca a Barcelona, ¿cuánta gente lo usa? ¿Lo usan 50, 500? O sea, hay unos criterios de rentabilidad. ¿Por el criterio de servicio público o de despoblación? Claro, es que el problema está en que, bueno, si esto lo hemos vivido en otras muchas líneas ferroviarias, donde, oye, se han eliminado, la protesta de la gente, pero es que iban 4, es que iban 5, ¿cómo vamos a mantener un...? En fin, todo esto. Yo te voy a decir una cosa, peor que ha estado Salamanca, ha estado Extremadura. Sí, claro. Extremadura ha sido de absoluta escala. Por eso he dicho que es una de las grandes olvidadas. Salamanca, junto a Extremadura. Desde hace decenios, Extremadura tenía la maldición de que no tenía prácticamente tren, o tenía un tren del 1800 y pico, que decían, es que están las vías del 1800. O sea, bueno, pero en el caso de Salamanca, en vez de avanzar y ganar... Bueno, pues evidentemente hay que, en la medida de lo posible, oye, hay que hacer un esfuerzo económico para que la red ferroviaria sí atienda a una ciudad como Salamanca, con el empaque que tiene esa ciudad. Hablamos de Salamanca, hablamos de Sanabria también, que perdió una frecuencia. Pero vuelvo a repetir, el problema es cuando una determinada línea
van 50 personas. Entonces, ¿cómo mantienes un gasto? No es el caso, ya te digo yo. No lo sé. Ese es el problema. Hombre, que haya sido transversal esa petición tan general por parte de toda la sociedad. Yo he visto hasta el jefe de traumatología del Hospital de Salamanca diciendo que hay muchos enfermos que no pueden ser trasladados porque hay gente que no tiene una ambulancia para ser llevada ni un vehículo particular y que el tren no funciona. Y hemos visto todo tipo de profesiones, hasta farmacéuticas, gritar que es que se está despoblando toda la zona y que no hay ningún tipo de incentivo para que la gente viva. Hombre, yo creo que el estado del bienestar no puedes recibirlo o no puedes disfrutarlo según en qué comunidad estés, según en qué ciudad estés. Y creo que el criterio, Carmelo, no puede ser el de la rentabilidad. Ya sé que se aplica mucho, pero hay un servicio público por el que los ciudadanos tienen que ser recompensados y tienen además sus impuestos los pagan precisamente para que los mínimos, porque como bien dice José Luis, no estamos hablando del mega AVE ni nada de eso, sino una conexión ferroviaria básica para que puedan comunicarse con el resto de España y en la propia provincia. Por lo tanto, yo creo que eso hay que atenderlo. Y este silencio absoluto del señor Puente, que se mete efectivamente en todo, hasta en los peinados, en una cosa muy feminista de las señoras políticas españolas, que no haya dicho ni media palabra al respecto, a mí desde luego me escama. Digo como con Marlaska, igual no tiene Las respuesta. escuelas rurales, pregunto, ¿son rentables respuesta. en Castilla y León las escuelas rurales, la educación rural o la sanidad rural? Claro, pues no es lo mismo, con ese criterio cerramos todo. No es lo mismo porque ellos es que el derecho al transporte, a la movilidad... Sí, ¿por qué no es lo mismo, Carmelo? Porque un derecho muy importante. Déjame que te explique. En Castilla y León se mantienen colegios abiertos con 3 niños, solamente con 3 niños. Claro, pero eso es rentable, no es rentable. Porque tienen que ir profesores, porque hay que encender la calefacción, porque supone un gran gasto. Es que la educación no tiene alternativa. Quiero decir, tú tienes que educar a todos y cada uno de los niños de una comunidad. Y la movilidad es fundamental, es un derecho. Sí. Es que para que haya niños en el colegio... Si esto es coral, dejadme decir alguna cosa para poder defenderlo. Que yo no estoy defendiendo entiende mi enfado, soy salmantino. Que no tenga Salamanca Tren, pero lo que digo simplemente es que hay alternativa. Te quiero decir que la movilidad tiene alternativa. La carretera. No tiene vehículo privado. La carretera, perdona. Si al final un tren tarda en llegar a Barcelona 7 horas u 8 horas y por carretera tarda 5, pues es un mal negocio. Y entonces a lo mejor solo van 4. Quiero decir, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo cómo voy a decir que no tenga Salamanca una buena conexión ferroviaria. Claro, yo se lo deseo y me parece bien que salgan en manifestación. Pero hombre, como teoría, ¿no? Veamos, no, como teoría la práctica no. Como teoría no, pero lo deseo, pero como carta a los Reyes Magos. Tú solamente ves la brocha gorda. Entonces yo te digo, claro. mira el detalle, si a lo mejor... Hombre, Carmelo, si estás pidiendo... ¿Qué alto concepto tienes de ti mismo y qué bajo de los demás? Si estás pidiendo a lo mejor una conexión ferroviaria con Barcelona, por poner un ejemplo... Como ha habido toda la vida. Y resulta... Ir a Barcelona ahora solo van Salamanca. ¿A quién se le ocurre? Imagínate, 10 personas, que no ocurrirá, que serán mucho más, 10 personas, pues a lo mejor te tienes que replantear alguna otra forma. Bueno, yo te digo que para que haya colegios... Hay que escuchar a la otra parte, que no la escucha. Carmelo, para que haya colegios abiertos con 3 niños, la movilidad es importantísima. Tiene que haber movilidad ferroviaria. Porque además este gobierno está potenciando el uso del ferrocarril. Los niños a la escuela no van a entrar. Déjame que te diga, no van a entrar. Pero para que exista gente en los pueblos y que haya niños, tiene que haber movilidad. Pones un ejemplo que no es comparable. Es que si no hay comunicación, la gente no se va a los pueblos a vivir. Los niños tienen que tener su educación y eso es incuestionable. Pero por tanto, haya lo que haya. Pero tiene que haber servicios públicos, infraestructuras, la movilidad es más compleja y tiene otras alternativas. Y los padres tendrán que moverse, ¿no? Claro. Quiero decir, para tener esos niños habrá unos padres que necesitan tener la movilidad también garantizada desde el punto de vista público. Mira, ¿sabéis lo que estará pensando mucha gente de Castilla y León que te esté escuchando, Carmelo? Y sabes que te tengo mucho cariño, pero te lo voy a decir. Esta es la visión de Madrid. Eso que estás diciendo es la visión, el prisma del Paseo de la Castellana. No, mira, a mí que es donde aquí no trates de demonizarme de esa manera. Me parece injusto, absolutamente injusto, Carmelo, y arbitrario. En este caso, te lo digo. Simplemente te digo que hay que también en el reparto de los recursos para la movilidad simplemente digo, y vuelvo a repetir, que me parece criterio muy bien de rentabilidad, ha quedado claro. Que escuches a la otra parte, que a lo mejor
Bueno, pues se pueden hacer unas cosas, unas sí y otras no. Unas sí y otras no. Simplemente. Pero si les han mandado miles de cartas y les han intentado llamar y mil comunicaciones. Mal hecho si no les han escuchado. No hay respuesta. Pero si eso, mal hecho si no les has escuchado. Bueno, si no les has escuchado. Pero hombre, escucha a la otra parte. Porque si, vuelvo a repetir, si a Barcelona van 50, pues a lo mejor. La otra parte ha dicho que el tren en España vive el mejor momento de su historia. Bueno, yo estoy deseando escuchar al ministro Puente cuál es su explicación de todo esto. Las vuestras ya las ha escuchado. Benja, Maite, perdón, Carmelo, no te me enfades. Nos vamos mañana a las 10:30, como siempre, cuestión de prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.